¿Cómo están, mis estimados amigos? Bienvenidos nuevamente. Vamos a conversar el día de hoy sobre o mejor dicho, continuar, ¿no? con nuestras sesiones de Derecho Registral, Inmobiliario Registral. Y hoy día nos toca hablar sobre los derechos reales de garantía, ¿no? Vamos a hablar sobre, digamos, los principales derechos que se aplican sobre bienes. En este caso, sobre el derecho inmobiliario, ¿no? Voy a concentrarme más en la hipoteca, ¿no? Yo sé que de repente la garantía mobiliaria, yo sé que es sobre bienes muebles, ¿no? Y hablamos de derecho inmobiliario, sí, pero siempre es conveniente hablar un poquito de lo que es ahora el régimen de la garantía mobiliaria, que cambia el sistema de garantía mobiliaria que teníamos con la ley 28677, ¿no? Solamente para, digamos, tener una idea, ¿no? Y vamos a hablar de la jurisprudencia de cada una, ¿no? Entonces, primero, derechos reales de garantía. ¿Qué es la garantía o cuál es la finalidad de una garantía? En nuestro derecho, digamos, cuando alguien quiere obtener financiamiento, ¿no? Lo utiliza a través de formas que pueden ser variadas, ¿no? Cualquier persona puede obtener un crédito y solicitar una garantía y adjuntar una garantía, que en este caso, si es que hablamos de una garantía real, ¿no? Debe ser entendida como un bien, ¿no? Yo entrego un bien en garantía del cumplimiento de mis obligaciones. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las garantías? Sea una garantía mobiliaria o una hipoteca o una garantía, digamos, sobre bienes inmuebles. Tiene que ver con la forma en la cual se utilizan. Las garantías, sea de bienes muebles o inmuebles, respaldan o aseguran el pago o reembolso de créditos. Esa es su finalidad. También las garantías permiten el acceso al crédito. O sea, una persona puede acceder fácilmente a cualquier tipo de crédito, ¿no? También las garantías permiten obtener financiamiento, ¿no? Obtener financiamiento bancario, ¿no? Eso es lo más común, ¿no? Porque alguien que quiere obtener financiamiento gracias a gracias a los bienes, el financiamiento es mucho más barato. ¿Por qué es mucho más barato? Porque el banco ya tiene la seguridad de que le van a pagar. A diferencia de lo que sería, por ejemplo, ¿no? Un crédito a sola firma o un crédito personal donde lo único que tú hablas es, o mejor dicho, lo único que tú aseguras es basado en tu palabra, ¿no? Y finalmente, los contratos de garantía, todos los contratos de garantía tienen en esa naturaleza que están anclados o se le llama accesorios a un contrato principal. O sea, el contrato principal es el contrato de crédito y adicionalmente en forma accesoria un contrato de garantía, ¿no? Eso es lo que principalmente se determina o lo que se entiende como un contrato de garantía, ¿no? Las garantías que nosotros regulamos en nuestra normatividad se dividen en dos, en garantías reales y garantías personales. Las garantías reales son las garantías en las cuales se entrega o se constituye o se afecta, porque también es el término, se afecta bienes, sean muebles o inmuebles. Cuando se afectan muebles, es garantía mobiliaria. Cuando se afectan inmuebles, es garantía hipotecaria. También está la figura de la anticresis, ¿no? La figura en contracrisis es una figura también que es un derecho real, ¿no? De garantía. Pero, digamos, para efectos de lo que vamos a desarrollar ahora, he decidido no tocarla por el momento. Pero también es una garantía real. Y están las garantías personales. Las garantías personales
son esas garantías en donde no se entregan bienes, sino que se garantiza con el propio patrimonio, o sea, con el propio patrimonio. Y en este caso, estas garantías tienen que ver con la fianza, en donde un tercero garantiza a otro con su propio patrimonio, o un aval cuando hablamos de títulos valores. Entonces, eso es en general las garantías, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entrar en la parte que nos corresponde y hablar sobre la principal garantía que nosotros tenemos, que es la hipoteca, ¿no? A ver, ¿qué es la hipoteca? ¿Ya? La hipoteca es un derecho real, ¿no? Es un derecho real que aplica sobre bienes, ¿no? Varios, ¿no? Este derecho real, ¿no? Puede ser sobre uno, sobre varios, sobre un conjunto, no hay ningún problema. La hipoteca de por sí tiene una naturaleza que no obliga al que la entrega a retirarse de ella o dejar de pertenecer a ella, que es lo que se llama la desposesión. O sea, cuando yo, digamos, si yo quiero dar en garantía mi casa, ¿no? Lo que yo puedo hacer es agarrar y decir, ¿sabes qué? Eh, Te la entrego banco, está afectada en garantía, pero por si acaso yo sigo viviendo en la casa. No hay una desposesión. No dejo de tener la casa, no dejo de estar sobre ella o dejo la posesión. Bajo ese criterio, entonces, una hipoteca es una garantía interesante, puesto que la base de esta se sustenta en la necesidad de una persona de obtener financiamiento, pero sin tener que perder los derechos de posesión sobre los bienes. Nada más. Bajo ese criterio, la hipoteca se constituye como uno de los mejores o las mejores formas de garantizar obligaciones dinerarias, porque de esa manera yo puedo entregar, pedir un crédito, el acreedor está satisfecho porque recibe un bien, ¿no? Ese bien es fácilmente ubicable, fácilmente recuperable, y el deudor se beneficia con un acceso al crédito que de repente no podría hacerlo si no contara con los recursos necesarios. Para la inscripción o para la validez y eficacia de la hipoteca, se requiere que se haga por escritura pública y que se inscriba en registros públicos. Eso es en general, ¿no? Entonces vamos a analizar los elementos de la hipoteca, ¿no? En primer lugar, acá hay un esquema contractual muy sencillo, donde ustedes podrán notar cómo se configura la hipoteca. Tenemos a una persona, ¿no? Voy a tomar como si fuera un crédito hipotecario, ¿ya? Porque la hipoteca no necesariamente tiene que ser con bancos, también puede ser con otro tipo de personas. Por eso yo les puse ahí que el acreedor puede ser personas naturales o jurídicas, o también podría ser un banco, ¿no? Entonces, el deudor pide un crédito, ¿no? El banco le entrega el dinero y en garantía se entrega un inmueble, ¿no? Si se dan cuenta, ahí tenemos dos tipos de relaciones obligacionales. La primera obligación es el contrato de crédito, en donde el banco o la persona natural, persona jurídica, entrega el dinero al deudor. Y por el otro lado, el deudor realiza otra relación jurídica con el acreedor, en la cual entrega, digamos, jurídicamente, no físicamente, jurídicamente, un derecho de enajenación o un gravamen a favor de el acreedor. Y este gravamen se le llama hipoteca.
Eso está regulado en el artículo 1097. al 1122. ¿No? Esto acá, para tenerlas. Ya, acá está. Donde se determina el tema de la hipoteca. Listo, 1097. Entonces, recapitulando, el deudor solicita un crédito al acreedor, ¿no? El acreedor otorga el crédito y el deudor celebra un contrato de hipoteca como garantía. En caso de cumplimiento de la obligación, el acreedor ejecuta la garantía. Ese es el sentido de una garantía hipotecaria, ¿no? Perdón. Ahora sí, listo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica de una hipoteca. En primer lugar, la accesoriedad. Nuevamente, como le explicaba, la hipoteca está unida a un contrato base, un contrato de mutuo, un contrato de crédito. Y accesoriamente se crea el contrato de hipoteca que garantiza el contrato de mutuo. Las hipotecas, por su naturaleza, son o deben ser específicas y también tienen que ser especiales. O sea, cuando alguien celebra un contrato de hipoteca, puede hacerlo sobre un bien, sobre varios, ¿no? Sin ningún problema. Sin embargo, eso es el gravamen. Pero, oye, ese gravamen, ¿de dónde se sustenta? ¿De dónde, a qué cumple? ¿Con qué cumple con garantizar? Y ahí viene el problema, puesto que usted tiene que determinar cuáles son las obligaciones que están sustentadas o que van a ser garantizadas con la hipoteca. El principio de especialidad determina eso. Oye, si yo voy a celebrar un contrato de préstamo y voy a dar una hipoteca, un gravamen sobre un predio, este predio se supone que debe garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Entonces yo tengo que decir cuáles son. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Identifícame. Oye, esas obligaciones pueden ser personales o también pueden ser de terceros, ¿no? Oye, ¿puedo yo garantizar un sinnúmero de obligaciones? Sí, también. Lo que en su momento se llamó la hipoteca sábana, ¿no? Que luego fue regulada por normas de superintendencia de banca y valores, y entonces se determinó de que, digamos, no es posible garantizar todo, ¿no? Se requiere que se especifique, ¿no? Y ahí viene el criterio de especialidad, que te diga exactamente sobre qué la hipoteca está contenida, sobre qué obligaciones. Ahora los bancos hacen eso, o sea, te dicen, no te dicen sobre cualquier cosa, sino te dicen, oye, tu hipoteca garantiza tales y tales y tales y tales y tales obligaciones. Punto. La hipoteca por su naturaleza solamente aplica sobre bienes muebles inscritos. O sea, si es un bien que no está inscrito, no funciona la hipoteca, ¿no? Eso es por ello de la necesidad de que se inscriban los inmuebles, porque un inmueble que no está inscrito, como que pierde un poco la posibilidad de ser utilizado con una hipoteca, ¿no? Y no hay forma, digamos, de, de generar una garantía como es esta hipoteca. Por ahí ustedes dirán, pero ¿y anticresis? El problema de la anticresis es que también tiene que estar inscrita. Entonces también aplica sobre, cuando se trata sobre inmuebles, también se supone que debe estar inscrita, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? El, ¿Dónde está? Por ejemplo, yo estoy revisando ahorita.
el artículo 1091 que habla sobre la anticresis, ¿no? Y obviamente aquí también dice que debe ser solemne, bajo sanción de nulidad, ¿no? Y habla de la renta del inmueble. O sea, cuando habla de renta del inmueble, o sea, quiere decir que se debe inscribir. Y con eso yo no solamente me baso en eso, sino también me baso en lo que dice el artículo 2019, ¿no? Que es del Código Civil, en donde determina son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde esté ubicado cada inmueble los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos reales. Entonces, en este caso, la interpretación es que la anticresis, cuando se trata de un bien inmueble, igual se debe inscribir, ¿no? La diferencia, digamos, con la hipoteca es que, digamos, la hipoteca se necesita que se inscriba por un tema de eficacia, ¿no? En la ejecución. Pero la validez de por sí es por escritura pública. Ya lo vamos a explicar ahorita. No hay desposesión, lo que les expliqué. No necesariamente el hecho de que yo otorgue una hipoteca significa que te voy a dar o voy a dejar de participar o voy a dejar de habitar el inmueble. No. Por eso los créditos hipotecarios son tan sencillos y son tan fáciles de ejecutar o, digamos, obtener, porque es como si estuviera pagando una renta, ¿no? Compro un departamento, celebro un contrato de garantía hipotecaria, el banco tiene la hipoteca, pero yo sigo manteniendo la posesión y estoy en el inmueble y lo único que hago es pagar puntualmente el monto de la cuota mensual, que es como si fuera una renta. Punto. Y eso no significa que también lo que algunas veces he escuchado, la hipoteca en la casa es del banco. No, la casa no es del banco. La casa es de usted. Cuando usted celebra un crédito hipotecario, usted es el propietario del inmueble y el banco él es acreedor hipotecario. Pero el hecho de que sea acreedor hipotecario no lo convierte en propietario, ¿no? Ahí viene, digamos, la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica también de la hipoteca? Que es indivisible. Ahora, cuando hablo de indivisible, no significa que la casa, o sea, no significa que la hipoteca, por su naturaleza, incluye todo el bien. No es posible partirlo, ¿no? En algún momento, yo también asesoro tesis, ¿no? Y en un alumnito está preparando pues una tesis que le estoy ayudando eh, sobre temas de aplicación del derecho de posesión sobre bienes. Y en una parte de su tesis hablaba de que la casa, cuando hay un conflicto entre herederos, ¿no? La casa es difícil de dividir, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué la casa es difícil de dividir? Una casa es divisible. No, me decía, porque la casa es difícil de dividir porque yo no sé, porque no puedo partir la casa en dos y darle a un heredero y después a darle a otro heredero. Es que eso es cierto, pero entendamos el término, que es un término más jurídico que gramático. Es por eso que los abogados un poco, ustedes dicen, no le entiendo al abogado, sí, pues es que nosotros pensamos diferente, ¿no? Cuando hablamos de divisibilidad, lo que primero que yo pienso es en la posibilidad de dividirlo utilizando cuotas ideales. O sea, yo puedo dividir la casa. Claro que la puedo dividir. Asigno cuotas ideales o los famosos acciones y derechos a cada uno de los copropietarios y ahí se crea la copropiedad. Pero obviamente que yo sé que esa división que yo he creado no es una división física, es una división jurídica. Cuando hablamos de hipotecas y yo constituyo hipotecas sobre un determinado inmueble, no puedo agarrar y decir, por ejemplo, no voy a dividir la hipoteca.
una parte sobre el dormitorio, otra parte sobre la cocina, otra parte sobre el patio. No, no, eso no puedo. Entonces la hipoteca, cuando habla de indivisibilidad, significa de que al constituir la hipoteca incluye todo el bien. Y como el bien no es divisible físicamente y la hipoteca es un acto jurídico o una figura jurídica que aplica sobre un inmueble, por dicha razón, tampoco puedo dividirla. ¿Ok? Es temporal, sí, es temporal. ¿Cuánto puede demorar? Puede demorar lo que ustedes quieran. Sin embargo, eso no significa que sea perpetua, ¿no? O sea, hago una hipoteca y que sea indefinida, no. Siempre tengo que poner plazo, ¿no? Y el plazo usualmente de la hipoteca está unido a la razón por la cual existe. ¿Por qué existe la hipoteca? Lo que yo le dije, en razón de un crédito. Si el crédito desaparece o se paga o se cancela, entonces la hipoteca ya no tiene razón de ser, porque la hipoteca está ahí porque el crédito existía. Si el crédito ya no existe, la hipoteca tampoco. Es oneroso, sí, la hipoteca es onerosa porque siempre va a estar contenida o va a estar sometida a una condición dineraria, ¿no? O sea, nadie hipoteca algo sin establecer un valor o un monto. La garantía hipotecaria o la hipoteca tiene su sustento en garantizar el cumplimiento de una obligación dineraria. Si no hay obligación dineraria, nuevamente no tiene sentido constituir una hipoteca. Finalmente, es el tema de ser solemne y que necesita que sea publicitada, ¿no? Y ahí viene un análisis que es bastante sencillo, pero que en el fondo es bastante delicado. Cuando uno constituye una hipoteca, la hipoteca de por sí tiene que cumplir con determinadas formalidades. La formalidad que exige la ley, y eso lo dice el artículo 1099, y también lo menciona el artículo 1098, se hace por escritura pública y dice, salvo disposición diferente de la ley, ¿no? Entonces, al decir esto, ya en otras palabras te está diciendo que si tú celebras un contrato de hipoteca, esta, para que tenga validez, debe hacerse por escritura pública. ¿Eso es suficiente? No, no. ¿Por qué? Porque la hipoteca, al ser un derecho real, necesita tener eficacia, necesita que sea conocida por terceros, necesita que esa garantía esté publicitada. Por eso es que la hipoteca, para que tenga eficacia, necesita que se inscriba en el registro. Entonces acá hay dos términos, pues, validez y eficacia. Cuando la hipoteca es válida, cuando se eleva a escritura pública, es válida y es eficaz. Ante las partes, sí. Ante terceros, no. ¿Qué necesito? Inscribir en el registro público. De ahí viene la necesidad de hablar de que la hipoteca, ¿no?, necesita que esté inscrita. Y no solamente para eso, sino para garantizar al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial, que hace referencia el artículo 1097. Edward me pregunta, ¿cómo se valora la hipoteca?
La hipoteca se valora sobre el base del valor del bien, pero hay que diferenciar una cosa, ¿no? Una cosa es el valor del préstamo y otra cosa es el valor de la hipoteca. Digamos, para hacer un ejemplo simple, yo le pido a Edward que me preste 100 soles y yo tengo un celular que vale 500. Monto de la deuda, 100. Monto del bien que entrego en garantía, 500. Oye, ¿y cómo lo determino? Por el mercado. O de repente un peritaje. Hago un peritaje sobre el celular y resulta que el celular vale 500 soles. Ya, perfecto. Entonces, obviamente, si yo pido un crédito por 100, suficiente que te entregue un celular que vale 500. De la misma forma, llevándolo a un inmueble, quiero 100.000 soles y tengo un inmueble que vale 500.000. Perfecto. Te entrego, celebro un contrato de garantía hipotecaria y tú me prestas los 100.000 y yo te garantizo mi cumplimiento de esos 100.000 con el inmueble que vale 500. ¿No? Ahí viene la diferencia entre el monto de la deuda y el gravamen. ¿No? Podría explicar nuevamente lo de validez y eficacia. Bueno, validez y eficacia, en realidad hablar de validez y eficacia es sumamente complicado, ¿no? Voy a resumirlo muy sencillo en la hipoteca. Se entiende validez, perdón, cuando está elevado a escritura pública, conforme lo que dice artículo 1098. Porque ahí dice claramente, la hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición diferente de la ley. Eso es validez. Pero para que tenga eficacia ante terceros, se necesita que se inscriba. Y ahí es donde yo le hablaba del artículo 2019 del Código Civil, en donde dice, ¿no? Que, a ver, artículo 2019, no te me vayas. Acá está. 2019, perdón. 2019 o 2019, ¿no? Donde dice que son inscribibles, ¿no? Los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan o modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. ¿La hipoteca es un derecho real? Sí, entonces se inscribe. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Entonces, ahí resumiendo, los requisitos de validez es la afectación por el propietario. Obviamente, ¿no? Creo que, oye, ¿quién debe constituir la hipoteca? El propietario. Entonces ahí ya te estoy diciendo que si tú eres posesionario no puedes constituir hipoteca. Porque la afectación es solo por el propietario, ¿no? Y eso lo dice el artículo 1099, ¿no? Que se afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto conforme a ley. Entonces, tiene que ser el propietario o la persona debidamente representada. Valor del gravamen, nuevamente, lo que yo les explicaba, no es lo mismo el valor de la deuda que el valor del gravamen. ¿Tengo que ponerle valor a la hipoteca? Sí, lo tengo que poner. ¿Y cuál es el valor? Como decía su compañero Edward, el valor que tenga el bien. Por escritura pública, ya lo hemos conversado, es una formalidad solemne. 3, en garantía de una obligación. Sí, pues porque la constitución de una hipoteca siempre va a estar originada o va a estar anclada al cumplimiento de una garantía, o perdón, de una obligación, mejor dicho. La hipoteca entonces, a ser garantía, garantiza, a la redundancia, la obligación que se ha pactado. Y finalmente, la inscripción en el registro público para el tema de la eficacia ante terceros y también para garantizar los derechos del acreedor. Es por eso de que cuando ustedes revisan alguna hipoteca y cuando celebran una hipoteca con un banco, el banco siempre quiere ser el acreedor y dice, quiere tener la primera y preferencial hipoteca. ¿Por qué dice primera y preferencial?
porque lo que busca el banco como acreedor es que antes que a nadie, a mí me pagas primero. ¿Ok? Tipos de hipoteca, hay diferentes tipos de hipoteca, ¿no? Un tipo de hipoteca es la llamada hipoteca legal. ¿Cuál es la hipoteca legal? Es una hipoteca muy interesante. Eh, Esto aquí ya tengo que irme a tema de compra-venta, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se trata de compra-venta, eh, yo puedo pagar en cuotas, ¿no? Yo puedo pagar en cuotas, ¿ya? El problema es, ¿qué pasa con esas cuotas? O sea, ¿qué pasa con el monto que he dejado de pagar? Bueno, nuestra regulación determina que cuando se trata de un contrato de compra-venta, ¿no? Puede haber un pago parcial, ¿no? Y el saldo se convierte en un crédito a favor del vendedor. El artículo 1118 hace la creación de hipotecas legales, ¿no? Hay tres tipos de hipotecas legales. La hipoteca, que es, como ya le he dicho, por el saldo de precio, que de por sí se debe inscribir obligatoriamente. Luego, la que hace referencia cuando hay una fabricación o reparación, ¿no? Por un contratista. Entonces, el dinero o lo que se haya gastado en la construcción o reparación del bien se inscribe, ¿no? Como hipoteca legal a favor del constructor o el fabricante. Y finalmente, la de los inmuebles adquiridos en una partición con la obligación de hacer amortizaciones en dinero a los copropietarios. O sea, cuando yo compro la parte que le corresponde a un copropietario. O sea, en el inmueble hay varios y yo le compro la parte de uno y le quedo debiendo. Sobre esa parte se puede crear una hipoteca legal. ¿Ya? Es el artículo 1118 Código Civil. Luego está la hipoteca minera. La hipoteca minera que está regulada por la ley de minería o el tubo de la ley orgánica de la minería, ¿no? Que regula la forma de cómo se constituye hipotecas mineras, ¿no? Es prácticamente muy similar a una hipoteca común y corriente, ¿no? La hipoteca naval sí existe porque para efectos de nuestra normatividad los buques o las embarcaciones, por más que se consideren bienes que se mueven, ¿no? Se consideran bienes inmuebles. Por lo tanto, puede constituir hipoteca sobre un barco o una embarcación. Luego está la hipoteca sobre aeronaves. La hipoteca sobre aeronaves es muy peculiar también, ¿no? El mismo criterio que un barco, ¿no? El barco se mueve, muy bien. El avión también se mueve. ¿Cómo vas a, si es un bien mueble, cómo vas a hipotecarlo? Bueno, el problema está que sí se puede hipotecar, pero aunque no lo crean, luego que se hizo la modificación de la ley, el, el, con la ley de garantía mobiliaria, ¿no? La actual, que es el decreto legislativo 1400, hizo una modificación a los aeronaves. Entonces, dice, por ejemplo, de que en su cuarta disposición complementaria modificatoria, dice que son bienes muebles, ¿no? Las aeronaves. Sin embargo, cuando usted revisa el reglamento de inscripciones del registro de naves y aeronaves,
ahí habla de hipoteca, pero es un bien mueble, ¿no? Luego está la hipoteca convencional, ¿no? La hipoteca convencional es la hipoteca que celebramos cualquiera, ¿no? Cualquier persona. Yo pido un crédito a un particular o a un banco o a una persona jurídica, ¿no? Y entre ellos pueden celebrar un contrato de hipoteca sin ningún problema, ¿no? Y finalmente está el tema de las hipotecas unilaterales. El tema de hipoteca unilateral se ha regulado también, ¿no? La posibilidad de que una persona constituya hipoteca sobre su bien y luego la entregue, ¿no?, a un acreedor para obtener un crédito. Lo que en su momento la ley de títulos valores determinó como el título de crédito hipotecario negociable, ¿no?, que no tuvo mucho éxito, ¿no? Que era un título valor interesante, ¿no?, pero que, digamos, no tuvo mucha eficacia. Y bueno, ahora se creó pues las hipotecas unilaterales, ¿no? Me dice, ¿por qué no hay hipoteca automóvil? Que los automóviles no son bienes inmuebles, pues, ¿no? Y si usted revisa la ley, el artículo 1100, ¿no?, dice, la hipoteca debe recaer sobre inmuebles específicamente determinados. Ah, ya, entonces eso significa que no puedo, no puedo constituir hipoteca sobre vehículos, ¿no? Déjenme ver. ¿Ya? Para los que quieren conocer sobre la hipoteca unilateral, ¿no?, revisen una resolución 003 o RLC del guión TR del Tribunal Registral, ¿no?, del año 98, donde hubo, y justo comenta Martín Mejorada sobre esto, ¿no?, donde habla sobre se puede constituir, ¿no?, pero una hipoteca. Pero en realidad, el tema de la hipoteca unilateral, ¿no?, se ha establecido, ¿no?, existe, ¿no?, y está regulado, ¿no?, por la normatividad registral, ¿no? Así que, por si acaso, eso también hay la posibilidad, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de la hipoteca? Tiene tres principales derechos: derecho de persecución, derecho de preferencia y de venta judicial. ¿Cuál es el derecho de persecución? El derecho no es que usted persiga la casa, sino significa que no hay hipoteca vehicular, mi estimado Juana, ya le he explicado. ¿Qué significa el derecho de persecución? El derecho de persecución significa que cuando yo tengo un crédito, ¿no?, y no me pagan el crédito, entonces yo tengo derecho a poder perseguir el inmueble. Puedo perseguirlo. Entonces, y usted dirá, oye, ¿cómo que puedo perseguirlo? ¿Que la casa está corriendo? No, no, no. Lo que sucede es que, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando celebramos una hipoteca, el propietario es dueño del predio y el acreedor es dueño de la hipoteca? Eso significa de que el acreedor hipotecario no tiene derechos de propiedad sobre el bien. ¿Qué pasa cuando digamos, dueño, porque el dueño es el que constituye la hipoteca? ¿Qué pasa si este titular vende la casa digamos, Emilio, se la vende a Juan, y yo tengo una deuda con Edward, ¿ya? Yo tengo una deuda por Edward y Edward tiene una hipoteca sobre mi casa, pero yo decido vendérsela a Juan, y Juan se la vende a Martín, y Martín se la vende a José.
Y José se la vende a Alfredo y así sucesivamente. Bueno, no, quedémonos en Alfredo. Se la vendió a Alfredo. O sea, si se dan cuenta, ha habido una, dos, tres, hasta cuatro transferencias. Entonces resulta de que yo no le pago la deuda a Edward, porque yo sigo siendo deudor, por si acaso. Yo sigo siendo deudor de Edward. Edward me prestó la plata a mí. Y resulta que no le pago. Entonces Edward va a agarrar y va a ejecutar la hipoteca. Pero comprenderán que Alfredo ya es el dueño. Entonces va a decir, oye, tú Edward, ¿qué vienes acá? Si esta casa yo ya la compré de Pedro, de Juan, etcétera. ¿Por qué te mientes? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a querer quitar, ejecutar la casa? Porque esta casa es mía, ¿no? La deuda que tengas con Emilio es tu problema. Entonces Edward, que es inteligente hay que revisado, le dice, no, porque la hipoteca, los derechos del acreedor hipotecario son los derechos de persecución. Y eso implica la persecución. Yo puedo perseguir el inmueble y ejecutarlo de quien lo tenga, de quien lo tenga. Tú lo tienes, Alfredo, piña. Yo te ejecuto la hipoteca. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado cuando se compran inmuebles que tienen una hipoteca, ¿no? Que es común que la gente siempre tenga recelo, ¿no? No tiene nada de malo comprar un crédito, una casa hipotecada. Lo que deben tener cuidado es que el deudor cumpla con las obligaciones al acreedor hipotecario, ¿no? Exactamente, como dice Giancarlo, la hipoteca grave al bien y no al sujeto, ¿no? Dice, si tengo una casa de 4 pisos, ¿puedo hipotecar el tercero? Sí, si estuviera individualizado e independizado. En el ejemplo que está dando, ¿qué sucede si son varios acreedores, personas naturales? ¿Hay orden para pagarle a Juan, a María o a José? Ah, es que, digamos, ya, sí te entiendo, Rocío. Digamos que vamos a hacerlo más simple, ¿no? Emilio le vende a Juan y Juan le vende a Alfredo, ¿ya? Y está Edward. Yo le debo a Edward. Por eso celebré un contrato de hipoteca cuando era propietario. Pero yo se lo vendí a María y María se lo vendió a Alfredo, ¿ya? El problema está en que yo en ningún momento te he dicho que yo tengo una deuda con María, o María tiene una deuda con Alfredo, o Alfredo tiene una deuda con María, o María tiene una deuda conmigo. No, yo estoy vendiéndote la propiedad. Entonces, María paga el valor del predio. Alfredo le ha pagado a María el valor del predio. Nuevamente, el Alfredo, el último, es el dueño, propietario, pero Edward sigue siendo acreedor hipotecario, que no tiene nada que ver con el derecho de propiedad que yo tenía y que se lo transmití a María y que María se lo transmitió a Alfredo. ¿Ok? Eh, dice, pero si yo pago la hipoteca, no, pues obviamente, pues mi estimada Yanina, si tú pagas la hipoteca, digamos, ¿no? Tú vas a comprarme mi casa y te das cuenta que yo tengo una deuda con Edward. Entonces, obviamente, tú vas a decir inteligentemente, ¿sabes qué? Yo no quiero comprarte una casa con una hipoteca porque yo sé que existe el derecho de persecución, ¿ya? Bajo ese criterio, entonces yo puedo agarrar sobre el precio de venta y decir una parte para Edward para pagarle su hipoteca y otra parte para Emilio para pagarle el precio de venta. Y de esa manera adquiero el inmueble y lo libero del gravamen. ¿Se puede transferir la hipoteca? Por supuesto que se puede transferir. La hipoteca es fácilmente transferible. Los bancos lo hacen a cada rato. Un banco transfiere su derecho sobre la hipoteca, porque en este caso la hipoteca es un derecho, ¿no? Lo transfiere a cualquiera, a quien desee.
Otro derecho de la hipoteca es el derecho de preferencia. Y aquí, cuando hablamos de derecho de preferencia, tenemos que hablar un poquito sobre lo que dice el artículo, ¿dónde estás? Te me escapas, no te me escapes, ¿no? 11.12 del Código Civil. El artículo 11.12 dice, las hipotecas tendrán preferencia por razón de su antigüedad conforme a la fecha del registro, salvo cuando se ceda su rango. Ah, mira tú. O sea, ¿por qué los bancos siempre quieren ser los primeros? Por eso se pone primera y preferencial hipoteca. ¿Por qué dicen eso? Nuevamente, lo que yo les dije, lo que buscan es que el acreedor, ¿no? Como acreedores, cobrar primero, ¿no? Oye, pero yo puedo celebrar varios contratos de hipoteca con diversas personas, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no? Regresando al ejemplo que les dije, ¿no? Imagínense que yo tengo un inmueble que vale 500.000 soles y le pido a Edward que me preste 100.000. Hipoteca, valor del gravamen 500, valor del préstamo 100. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero resulta pues que hay 400 soles que están libres. Entonces yo voy donde Rocío y le digo, Rocío, préstame 100.000 soles. Muy bien. ¿Y qué me das en garantía? Mira, acá tengo un inmueble que vale 500.000. Pero Rocío va a decir, oye, pero tú le pediste prestado a Edward. Sí, 100.000. Pero mi inmueble vale 500. Entonces, si yo te pido prestado 100, sobra o alcanza, pues. 100 y 100, 200. ¿El inmueble cuánto vale? 500. No hay ningún problema. Ah, ya. Entonces, Rocío me dice ya. Y ella va a estar en segundo rango. ¿Por qué? Porque Edward escribió primero. Edward va a estar en primera y preferencial. Y luego va a estar Rocío. ¿Y qué pasa si viene Ronald, ¿no? Y yo le digo, oye, Ronald, préstame dinero. Préstame. ¿Cuánto quieres que te preste? Préstame 300.000. 300.000, sí, 300.000. ¿Y qué me das en garantía? Mi casa. ¿Cuánto vale la casa? 500. Oye, pero tú ya le has pedido prestado a Edward y le has pedido prestado a Rocío. Sí, pues. Pero bien, pero a Edward es 100, a Rocío es 100, ¿no? Y mi casa vale 500. Todavía yo tengo 300, pues, para pedir. Ahí tenemos que detenernos y decir, oye, ya, perfecto, ¿no? Suponiendo que Ronald acepta y me presta 300.000. Él va a estar en el tercer lugar. Primero Edward, segundo Rocío, tercero Ronald. ¿Qué pasa si yo no le pago a Ronald? ¿Puede cobrarme? No. ¿Por qué no me puede cobrar? Porque antes de él estaba Edward. Y antes de él, mejor dicho, antes de él está Rocío. Y antes de Rocío está Edward. Por lo tanto, para que Ronald me pueda cobrar, necesita estar antes que Edward. Ese es el problema de los rangos de las hipotecas. ¿Se puede hacer? Por supuesto, la norma permite eso, ¿no? Pero la ejecución no se va a poder hacer. Por ejemplo, si fuera Ronald, no va a poder ejecutarme la deuda hasta que yo no termine de pagarle primero a Rocío, ¿no? O perdón, primero a Edward, luego a Rocío y recién a él. ¿Qué es lo que se recomendaría o qué le recomendaría a Ronald? Fácil, pues.
hable con Edward y dice, oye, Edward, ¿qué? ¿Tú tienes una deuda con Emilio? Sí, muy bien. ¿Cuánto te debe? 100.000. Mira, ¿sabes qué? Toma tus 100.000, chao, vete. ¿Ya? Pero quiero tu rango de hipoteca. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Entonces, Ronald sube y se coloca en el lugar donde estaba Edward. Y a Rocío sigue en segundo lugar, no hay ningún problema. Y ahí recién Ronald puede cobrar, porque ya está en primer lugar, ¿no? ¿El banco puede vender la hipoteca a un tercero? Por supuesto. No se vende, se cede la hipoteca, se cede. ¿De qué tratan las hipotecas sábanas? Uy, ya lo he conversado, ¿no? Pero en resumen es un tipo de hipoteca donde se puede garantizar cualquier tipo de obligación, ¿no? Ya no se permite, ¿no? Ahora tiene otra regulación. Pero su monto de la deuda es mayor, podría tener prioridad. No, no funciona así, Edu. No funciona así. La hipoteca no funciona porque el que más tiene, más prioridad tiene. No, no funciona. Quien más deuda tiene, mayor prioridad. No funciona así. La prioridad se otorga por el registro. Quien inscribe primero tiene prioridad, ¿no? Pero en el ejemplo, el tercero no podría ejecutar y pagar a los que tienen rango preferencial y el saldo al tercero. En realidad sí podría hacerlo. También, eso es una otra opción, sí. Sin embargo, a lo que yo voy es que para poder, el tema es que, digamos, Ronald no va a poder cobrar de frente. Siempre va a tener que pagar primero, ¿no? Ahí entran a tallar normas concursales, no, no. El tema en normas concursales, ya, uf, lo que sucede es que ahí estamos hablando de determinar pues rangos, no como hipoteca propiamente, sino como créditos, en algún momento créditos privilegiados, ¿no? Y ahí tiene otro tratamiento, ¿no? No, no. Dice, otro buen día, la sesión de primera y preferencial hipoteca es con la misma formalidad, también por escritura pública, así es, Cecilia, con la misma formalidad. Estoy por duda, ¿por qué no podía cobrar si había un saldo de 300? No, es que no es que no pueda cobrar. El tema es que él no puede ejecutar, ¿no?, su hipoteca porque ya hay otros acreedores o hay otros acreedores antes que él. Entonces, su deuda no la va a poder cobrar sin pagarle primero a los que están antes que él. Por eso yo les digo, ¿cuál es la forma más interesante? Que Ronald le compre o que, mejor dicho, que ceda, ¿no? O que converse con Edward para que Edward le ceda su rango. Edward está en el primer lugar. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero tu rango. Te lo cedo. Listo. Y te pago, si quieres te vas. Como también podría decirle, oye, ¿sabes qué, Edward? Vamos a hacer un change, ¿no? O sea, yo me voy a poner primero y tú te pasas tercero. Ya, pues, pero cuesta. Ya te compro. ¿Cuánto quieres? Tanto. Ya, listo. Lo compro y cedo. Listo. ¿Se puede hacer eso? También se puede hacer, sin ningún problema. ¿Ok? Y finalmente, el otro derecho que es la venta judicial, que ahí viene lo más complicado de la hipoteca, puesto que cuando se trata de ejecutar hipotecas, se tiene que hacer a través de un proceso judicial de ejecución de garantías, ¿no? Si viviéramos en un mundo ideal, un proceso de ejecución de garantías debería demorar a más tardar 5 meses, a más tardar. Pero un proceso de ejecución de garantías pues demora entre 1 año, 2 años, hasta 3.
Y obviamente el valor va subiendo, va subiendo, va subiendo. La deuda va creciendo, va creciendo. ¿Qué pasa si no se puede pagar la hipoteca? ¿Qué pasa con los acreedores? Digamos con los que están detrás, ¿no? Ay, a piña, pues. Así, simplemente piña. La deuda, entonces, ya no se va a poder cobrar con la venta judicial del inmueble, porque, digamos, al subir tanto la deuda tiene que ser cubierta con la hipoteca. Si se vende el inmueble, oye, hay que cubrir, pues, ¿no? Y comenzamos a cubrir. Eso no significa que pierdan su derecho a cobrar. Aún lo tienen, pero ya van a tener que hacerlo en otro proceso judicial. No el de ejecución de garantía, sino en un proceso de obligación de dar suma de dinero común y corriente. ¿Ya? ¿Cuándo se extingue la hipoteca? Bueno, se extingue cuando se extingue la obligación, ¿no? Se extingue por anulación, rescisión o resolución de la obligación. Obviamente, ya les he dicho que la hipoteca es un accesorio. Extinguida la obligación principal, la hipoteca no tiene sentido, ¿no? Ahí viene lo del famoso aforismo, ¿no? Que el accesorio corre la misma suerte que el principal, ¿no? Renuncia escrita del acreedor, o sea, en un tema de condonación de deuda, ¿no? Debe ser inscrito por escritura pública, ¿no? Consolidación, que es una figura muy, muy particular cuando el acreedor y deudor convienen en una sola persona. El ejemplo clásico es cuando entre padre e hijo, ¿no? Imagínense que mi padre me pide un crédito, ¿no? Y yo le hipoteca su casa. Y yo soy el acreedor hipotecario de mi padre, ¿no? ¿No? Y tengo una hipoteca, ¿no? Pero resulta que mi padre muere, ¿no? Entonces todos los derechos que tenía mi padre sobre su casa ahora son míos. Entonces yo me convierto en acreedor y deudor de mí mismo. Entonces, en este caso, no tiene razón de ser. Y finalmente el tema de destrucción, ¿no? Es claro, porque también la hipoteca está regida a la existencia del bien. Si el bien se destruye, entonces la hipoteca también desaparece. Sin embargo, como bien se da, de repente tienen un criterio, usted dirá, ay, pero doctor, o sea, es imposible que el terreno desaparezca, de repente se cae la construcción, pero el terreno todavía existe. Sí, eso es correcto. Entonces ahí estaríamos hablando de una destrucción parcial. Entonces, obviamente el valor de la hipoteca se va a reducir, ¿no? Porque el inmueble también se ha reducido. Es cierto que cuando no pagan la hipoteca el banco pasa a ser propietario, los bancos la venden a un menor precio a tercero o firmas jurídicas de abogados. ¿Eso es cierto? Así es, mi estimado Ronald. Totalmente cierto. ¿Cuáles son notas adicionales para considerar sobre la hipoteca? La extensión de la hipoteca incluye todos los accesorios del inmueble. Exacto, ¿no? Entonces, si el inmueble tiene piscina, también lo incluye. Si tiene zona de parrillas, también lo incluye. Si el inmueble tiene, digamos, o el inmueble tiene, no sé, tanques elevados, o tiene cocheras, o tiene jardines, todo eso incluye, ¿no? La obligación incluye capital, intereses, primas de seguro, gastos y costas del proceso judicial, claro, por supuesto, ¿no? Es por eso de que cuando se hace un proceso de ejecución de garantías, ¿no? Ahí es donde el monto sube de la deuda, ¿no? Y algunas veces, lamentablemente, pues la deuda, la hipoteca o el valor del bien no cubre todo. Entonces, obviamente, sí, pues vas a tener que cobrarlo en otro proceso. Es importante la inscripción para garantizar el rango hipotecario, sí, lo que ya le he comentado, ¿no? Si el rango de preferencia en el pago se asigna con la inscripción en el registro, ¿no? La hipoteca se puede transferir mediante cesión de derechos, así es. No se vende hipoteca, se cede derechos de la hipoteca. Y no se puede hipotecar bienes futuros. No se puede hipotecar. Eso lo dice expresamente el artículo 1106.
Entonces usted me dirá, profesor, es mentira. ¿Por qué? Porque yo puedo constituir una hipoteca sobre un departamento en planos y celebro un contrato de crédito con garantía hipotecaria. ¿Cómo es eso de que yo no puedo constituir hipoteca sobre un bien futuro? Es que en realidad es cierto.